Hola gente, muy buenas a todos, muchísimas gracias por estar en el canal. Me llamo Mateo Raúl, vivo en Estonia y hoy quiero hablar un poquito del lado B de vivir en este hermoso país, del lado que no he hablado nunca en todos los videos que he hecho y mucha gente me dice: Mateo, no puede ser todo tan lindo, todo tan color de rosa, todo tan esto y lo otro. Y la verdad que la gente tiene razón, así que voy a hablar un poco. Tuve que sentarme a pensar y puntuar lo que sería lo que yo creería por mi experiencia que no es tan, digamos, atractivo, bonito o bueno de vivir en este país. Y bueno, se los voy a contar un poquito con base en mi experiencia y va a ser una información más importante que van a tener para todos aquellos que están pensando en venirse a conocer Estonia o venir a vivir o a emigrar o a lo que sea. También quiero agradecerles por los 30.000 suscriptores que llegamos hace poco con Lisana. La verdad que son unos genios, no sé cómo hacen mirar 15 minutos un video con mi cara. Le entiendo que Lisana, bueno, pero no debe ser muy fácil. Así que muchas gracias a todos. Y de acá, de esta casita rusa de la antigua Unión Soviética, que creo que era algo militar, en realidad no sé muy bien lo que era, que custodiaban la costa, puede ser, es mi teoría. Les voy a contar mi pequeña historia sobre el lado B de Estonia. Comencemos. Para contar el lado no tan colorido de Estonia, separé en 3 puntos que son los que yo creo más importantes y los que realmente siento que por ahí la sufro un poquito más. El primer punto que les quiero comentar es el clima. El clima en Estonia. Como pueden ver en este exacto momento, está nevando, después sale el sol, después se nubla, después se larga a llover. Tenés 7 estaciones, no, 4, 7. No ni en un día, en una hora a veces, o en media hora. Pero creo que el clima es algo que no solo se quejan los extranjeros que vienen a vivir acá, pero también los estonios. Y es una de las principales quejas. ¿Por qué? Primero porque tenés durante el año 7 meses, ¿a dónde? No tenés mucha luz, no tenés mucho sol y las temperaturas van de +5 a -5. Entonces tenés frío durante todo el año, ¿no es cierto? No todo el año, pero 7 meses del año. Poco sol, poca luminosidad y bastante frío. Yo lo primero cuando llegué la tiraba bastante bien, porque uno viene también con el entusiasmo de que todo es nuevo, ¿no? Con el brillo en los ojos, como dicen algunos, pero después de algún tiempo te va acostumbrando y comencé a sentir que ya al final del invierno me sentía como un poco como que me faltaba la energía. Y por más que tomaba la vitamina D para que me dé para que pueda suplir la falta del sol, aún así me sentía un poquito como si estuviera medio bajoneado. Y creo que eso es principalmente por la falta de la luz solar, que es lo que te da bastante alegría y bueno, y te permite también salir a la calle y hacer otro tipo de actividades. Obviamente la pandemia agravó un poco la situación, pero de forma general el invierno acá se puede hacer un poco largo de más. Y para el que no le gusta el frío, para el que no está acostumbrado al poco sol, por ejemplo en enero, según la estadística, hubo solo 14 horas de luz solar en un mes entero. El que no está acostumbrado a esto se le puede hacer bastante difícil. Por más que lo diga acá como un punto difícil, yo no me iría de este país por esto. Yo me quiero quedar en Estonia, creo que para siempre. Pero es algo que a veces me cuesta y me deja un poquito triste. Ese es el primer punto. A ver si no me olvidé de nada, para que tengo el papel acá abajo en la cola. Si no me olvidé de ningún punto, para que vean cómo me puse a pensar. Me olvidé de decir que en el verano tenés como sol hasta las 11, 12 de la noche. Obviamente el verano cuando llega pasa volando. Es un verano más cortito que el invierno. Pero bueno, si por ahí estabas triste porque no tenía sol, después vas a decir, no se va mal el sol, ¿no? Tenés que comprar los blackouts porque no puedes dormir. Tenés sol todo el día. Así que sobre el clima yo creo que es el punto que dejo acá. Segundo punto. Fíjense que me tuve que poner a pensar a ver qué era lo que había de malo en este país. Trabajo. El trabajo acá, al europeo, por lo que yo veo de forma general, estonio, le gusta trabajar hasta ahí, ¿viste? Le dan más valor a la vida, ya lo he dicho en otros videos. Si vos querés tener acá una vida normal, ganar el sueldo medio y tener un laburo que no te traiga mucho estrés, vos podés conseguirlo, como tuve yo mi primer laburito. Tenía un trabajo, trabajaba en un call center, me ganaba los 1.100 ahí, que es la media, me iba a casa, ni me acordaba más del trabajo y era mucho más feliz, ¿no? A nivel de felicidad me refiero. Pero claro, uno siempre quiere más, quiere ganar más, quiere conquistar más, ¿no es cierto? Como todo buen ser humano. Y me pasé a otro trabajo donde me pagan casi el doble. Pero claro, uno tiene mucho más estrés porque te cobran mucho más resultados, porque tenés que entregar mucho más. Y porque uno tiene que, digamos, esforzarse, tiene un gasto mental mucho mayor para poder conseguir llegar a los objetivos que la empresa te pide. Y eso te puede sacar un poco de toda la energía a veces que te resta
para cuando llegás a tu casa y hacer más cosas durante el día. Entonces lo que yo veo acá es que, o sea, a nivel laboral buenísimo, el ambiente muy bueno, los compañeros, todo excelente, pero a nivel de estrés, acá en Europa uno tiene que producir bastante dentro del horario laboral. Hay más producción, hay más efectividad, hay más eficiencia que cuando uno trabaja, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no es cierto? Entonces acá uno se sienta y trabaja, y respetando el horario de trabajo. Y realmente cuando llego a casa o durante la semana uno queda con un cansancio mental mucho más grande de lo que sentía, por ejemplo, antes en mi antiguo trabajo o lo que llegué a sentir en Sudamérica. Entonces eso sobre el trabajo también diría que es el lado un poquito B ahí de Estonia. Aún así no me puedo quejar de nada, ¿no? Nomás para contar también un poco el lado un poquito más gris. En tercer lugar, pondría que es la visa. Tengo muchos amigos acá que se vienen a intentar buscar trabajo. Algunos se vienen como turistas, bueno, como otros se vienen con visa de estudio, otros se vienen por, qué sé yo, por muchas razones. Y lo que yo veo es que a los que trabajan en el campo de la tecnología, que son programadores o cientistas de datos o ingenieros de software, todo este tipo de profesional, los toman bastante rápido y las empresas se mueven para hacer los papeles. Pero cuando es una carrera que uno viene acá y que hay bastante competencia con europeos, que por ahí va a haber uno que es un poquito mejor que vos, un poquito peor, no importa. La empresa, por más que a veces le caíste bien, te gustó, te quiere contratar, es difícil que te hagan los papeles. Se le hace más difícil y a veces estos chicos se tienen que volver o se tienen que quedar acá, pero por otros medios que no sea el laboral, que es una de las formas que tenés para quedarte acá, que es a través del sponsor de una visa de trabajo. Entonces veo que también se le hace muy difícil al que viene acá a jugársela sin tener un nivel profesional relativamente alto. O la ciudadanía europea, ¿no es cierto? Que obviamente te ayuda a quedarte acá sin problema, como es mi caso, ¿no? También tengo la ciudadanía. Así que son estos 3 puntos que yo hoy veo, que son los más difíciles, digamos, veo yo como para un latino. Pero de igual forma, de todo lo que digo y lo que les cuento acá, no me iría de Estonia. Me quiero quedar acá, me quiero comprar mi casa, quiero tener mi familia, me encanta el país, pero es siempre bueno decir también lo que no brilla tanto, ¿no? Así que espero que estos consejos o mis historias que les cuento acá les ayuden. Y bueno, y déjenme en los comentarios si algunos de estos tres puntos que coloqué harían con que, no sé, no te gustaría más venir acá, por ejemplo, o apuntarías para otro país. ¿O qué te parece? Si te parecería tan difícil vivir en un país con estas dificultades. Espero que les guste el video, los quiero muchísimo de corazón. Suscríbanse al canal, denle un me gusta, vayan también a Mateo y Lisana al canal y futuramente al canal de Lisana, que también habrá seguro, Lisana será su canal. Vayan al Instagram, los quiero muchísimo de corazón, un beso grande y energías positivas a todos. Un abrazo, hasta luego.